Una tarde tranquila de jueves, mientras Daniel trabajaba absorto en su oficina, el sonido repentino del teléfono rompió el silencio y marcó el inicio de un cambio inevitable. Miró la pantalla. El nombre decía, Ben. Eso bastó para levantar una ceja. Ben no llamaba durante la jornada laboral a menos que fuera importante. Daniel contestó. Hola. La voz de Ben no sonaba casual. Era baja, tensa. ¿Tienes un minuto? Eso fue suficiente. Daniel se apartó del escritorio y se incorporó. Sí, ¿qué pasa? Hubo una pausa. Al otro lado, Ben exhaló lentamente, como alguien a punto de dejar caer una verdad pesada. Casi no te llamo, dijo Ben. Pensé que quizás no era nada. Tal vez solo temas de trabajo. La voz de Daniel se mantuvo firme. Ben, es sobre Lily. Ese nombre quedó suspendido en el aire como una chispa estática. Ben continuó, con voz medida. Estaba revisando unas grabaciones de seguridad, cosas de rutina. El estacionamiento trasero, la entrada lateral. Y noté algo inusual. Daniel esperó. Hay un coche, dijo Ben. Un Infiniti plateado. El mismo siempre. Viene con frecuencia. La recoge. La deja. Daniel parpadeó lentamente. Podría ser un cliente. Ella hace muchas reuniones fuera. Eso pensé también. Al principio. Pero no es algo ocasional. Es constante. Mismos horarios. Mismo auto. ¿Y el conductor? Ben dudó. Es el coche de Marcus. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. Un silencio que reemplaza al ruido con comprensión. Marcus. El socio de Daniel. Su amigo desde hacía años. El hombre con quien construyó Northbridge Solutions desde cero. Compartieron oficinas, celebraciones, días festivos. Marcus había comido en la misma mesa que Lily y Daniel. La voz de Ben volvió. Verifiqué 2 veces. La placa coincide. Y el coche está registrado a nombre de la empresa. Daniel miró los papeles en su escritorio, sin verlos realmente. Las reuniones no aparecen en ninguna agenda. Sábados, almuerzos largos, tardes. Nada oficial. ¿Estás seguro? No te llamaría si no lo estuviera. Daniel se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, el estacionamiento brillaba bajo el calor. Todo parecía en orden, pero no lo estaba. ¿Quieres que te mande el video?, preguntó Ben. Daniel negó con la cabeza, aunque Ben no podía verlo. No, aún no. Pasó un largo silencio entre ambos. Lo siento, dijo Ben, más suave. De verdad. Gracias por decírmelo, respondió Daniel. Y manténlo entre nosotros. Por supuesto. La llamada terminó, y Daniel se quedó inmóvil unos segundos. El zumbido del aire acondicionado volvió. Un pájaro cantó en algún lugar afuera. Dentro, su mundo acababa de cambiar. No gritó. No salió corriendo. Ni siquiera abandonó su oficina. En su lugar, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó un bloc legal limpio. Destapó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa con cuidado. Empezó a escribir. No era una carta, ni una confesión, ni una amenaza. Era un plan. Porque si Lily y Marcus creían que podían engañarlo y quedarse con todo lo que habían construido juntos, estaban equivocados. Pensaban que él no prestaba atención. Pero Daniel siempre había estado observando. Y ahora, empezaría a recuperarlo todo, paso a paso. Esa noche, Lily llegó a casa como siempre, pasos ligeros por el pasillo, voz alegre anunciando su llegada como si nada hubiera cambiado. Dejó las llaves en la encimera, colgó su abrigo y entró a la cocina con una sonrisa. Daniel ya estaba allí, removiendo pasta sobre la estufa. Huele delicioso, dijo Lily, besándolo en la mejilla. Él asintió. Pensé en cocinar yo esta noche. Ella se sirvió una copa de vino y se acomodó en un taburete. Últimamente has estado trabajando hasta tarde. Sí, respondió Daniel, sin volverse. Las cosas en la oficina se están complicando. Lily no insistió. Revolvió el vino en su copa y cambió de tema, hablando sobre una gala benéfica próxima. Daniel la escuchaba sin realmente oírla. Sus palabras le pasaban por encima como ruido de fondo, familiares, inofensivas, rutinarias. Y, sin embargo, ahora cada gesto de ella le parecía ensayado. Cada sonrisa, una actuación. Ella se mostraba tan tranquila, tan despreocupada. Eso lo inquietaba más que cualquier otra cosa. No sabía nada. Aún no. Y esa ignorancia era poder en manos de Daniel. ¿Estás bien?, preguntó ella, rompiendo el silencio mientras lo observaba desde el otro lado de la barra. Daniel la miró brevemente. Solo cansado. Ella aceptó la respuesta sin pensarlo y volvió a mirar su teléfono. Sus dedos se movían rápido, escribiendo, revisando, deslizando. Tal vez era Marcus. Tal vez no. A Daniel ya no le hacía falta confirmarlo.
La observaba como quien estudia a un extraño, buscando patrones, leyendo el subtexto en su lenguaje corporal. Lily no tenía idea de que estaba siendo vigilada. No sabía que la expresión serena de Daniel no era cansancio, era estrategia. Esa noche, cenaron juntos como cualquier otra pareja. Hablaron de cuentas, de la lista del supermercado, del clima. Luego se sentaron en el sofá a ver una serie sin sentido, riéndose de escenas que realmente no les hacían gracia. Lily se recostó sobre él como siempre, y él la dejó. La dejó pensar que nada había cambiado, que todo seguía igual, pero Daniel casi no durmió. Mientras ella dormía profundamente a su lado, él miraba el techo. La habitación le parecía demasiado silenciosa, como si el silencio tuviera peso. Las sombras en las paredes le recordaban las largas horas dedicadas a construir una vida que ya no sentía suya. Todo seguía viéndose igual. La ropa estaba doblada, la casa limpia. Su Golden Retriever rascaba la puerta del dormitorio a la misma hora cada noche. Pero debajo de esa superficie, las grietas se abrían. Daniel recordó cómo empezó todo. Cómo lanzaron Northbridge Solutions desde un garaje, con equipos prestados y metas escritas a mano. Él se encargaba de la operación. Lily era la marca, la voz, el rostro capaz de encantar a cualquier inversionista. Fueron un equipo, alguna vez. Y luego llegó Marcus. Al principio fue solo un consultor. Lily lo trajo. Es justo lo que necesitamos, había dicho ella. Daniel no se opuso. Marcus era elocuente, seguro, persuasivo. Y durante un tiempo, funcionó. La empresa creció. Llegaron clientes. Firmaron contratos. Se mudaron a una oficina más grande. Compraron su casa soñada. La vida dejó de ser supervivencia y se volvió éxito. Pero con el éxito llegó la distancia. Lily empezó a quedarse fuera más tiempo. Marcus aparecía en reuniones donde no era necesario. Las bromas entre ellos, excluyentes, se volvieron más frecuentes. Y él lo ignoró todo. Porque eso hace el amor, nubla el juicio. Pero ahora la niebla se había disipado. Y lo que veía ya no era una esposa a su lado. Era un riesgo. No la confrontaría. No todavía. No mientras la empresa siguiera legalmente entrelazada. No mientras ella tuviera acceso a todo lo que él construyó. En cambio, la dejaría sentirse segura. Que se relajara. Que siguiera escribiéndole a Marcus bajo la ilusión de estar oculta. Porque una trampa funciona mejor cuando el objetivo aún no sabe que ya está dentro. Daniel no tardó en comenzar su reestructuración silenciosa. El lunes siguiente ya estaba ajustando los sistemas internos. Nada ruidoso ni sospechoso, solo cambios sutiles y estratégicos. Revisó los registros de proveedores, modificó accesos presupuestarios y actualizó permisos administrativos bajo el pretexto de una auditoría rutinaria. Nadie lo cuestionó. Siempre había sido el confiable, el que resolvía los problemas, el que mantenía todo en orden. Ahora, esas percepciones eran sus herramientas. El primer gran paso fue una reunión con el contador de la empresa. Oficialmente, era una revisión estándar. En realidad, Daniel estaba trazando un mapa completo de la compañía desde dentro, rastreando cada activo, cada pasivo, cada vacío que nadie más había visto. Quiero una auditoría completa, le dijo al contador. Últimos 18 meses. Quiero anticiparme a cualquier inconsistencia. El contador asintió. Tomará tiempo, pero comenzaré a revisar los registros. Perfecto, dijo Daniel, ya sabiendo cuáles datos priorizaría. A partir de ahí, revisó contratos, acuerdos con clientes, arrendamientos, marcas registradas. Todo lo que estaba a nombre conjunto, lo marcó. Todo lo que estaba a su nombre, lo protegió. Paso a paso, construía una barrera mental entre él y el resto de la empresa. También comenzó a modificar su presencia. Se quedaba más tiempo en la oficina, dejando que Lily creyera que trabajaba horas extra para salvar el negocio. Ella nunca lo cuestionó. De hecho, lo valoraba. Tú eres el que mantiene todo en pie, le dijo una noche. Daniel solo sonrió. En realidad, no lo estaba manteniendo en pie, estaba aflojando los tornillos uno por uno. Mientras tanto, el papel de Marcus en la empresa seguía igual, pero su compromiso había disminuido. Aún asistía a las reuniones, aún hablaba con los clientes, pero su atención estaba en otra parte. Pasaba más tiempo revisando su teléfono que los informes. Daniel aprovechó eso. Comenzó a retrasar la inclusión de Marcus en decisiones clave, alegando plazos urgentes. Firmaba contratos que Marcus nunca leía y redirigía relaciones con clientes a personal de confianza que solo respondía a él. La distancia entre ambos crecía. Marcus lo notó, poco a poco. ¿Por qué no estuve al tanto de la propuesta de Hutchinson?, preguntó una mañana. Daniel se encogió de hombros.
Tuvimos que movernos rápido. Pensé que seguías con el caso Apex. Marcus aceptó la excusa, pero se fue con inquietud. Ese era el objetivo. Al mismo tiempo, Daniel comenzó a contactar discretamente a un grupo selecto de clientes. Nada explícito, solo conversaciones informales, actualizaciones, charla ligera. Pero su tono era distinto, sutil, personal. Quería que recordaran su rostro cuando todo colapsara. Y lo harían. Porque mientras Marcus y Lily aún actuaban como si todo pudiera salvarse, Daniel ya estaba moviendo dinero, transferencias pequeñas, gastos justificados, pagos de consultoría enviados a cuentas bajo nombres controlados. Todo legal, todo rastreable, pero solo para quien supiera dónde buscar. En casa, Lily se mostraba más animada. Parecía aliviada por la involucración de Daniel. Cocinaba más, hablaba más, incluso lo besaba en la mejilla con una sonrisa que intentaba recuperar algo que ya no existía. Era convincente, casi. Pero Daniel veía a través de todo, ya no la resentía. Eso requeriría emoción. Lo que sentía ahora era enfoque, precisión, control. Una noche, mientras Lily explicaba una nueva campaña de relaciones públicas durante la cena, Daniel se sentó en silencio, asintiendo en los momentos justos. Ya no necesitaba discutir, ya no necesitaba arreglarlo, solo necesitaba tiempo, porque mientras Lily y Marcus seguían creyendo que dirigían el barco, Daniel ya había cortado el ancla y trazado su ruta de salida. Todo comenzó con susurros. Nada concreto, solo murmullos en la sala de descanso, miradas cruzadas durante las reuniones, pausas incómodas cuando Marcus entraba en la oficina. La energía del lugar había cambiado. Lo que antes era un equipo sincronizado, ahora se sentía como un motor que saltaba marchas. Daniel no causó la tensión directamente, solo la dirigía. Una factura retrasada aquí, un envío mal registrado allá, pequeñas interrupciones disfrazadas de errores administrativos. Un proveedor que, de pronto, exigía pago por adelantado. Un cliente que pedía confirmación doble para algo de rutina. Por separado, cada incidente era insignificante. Juntos, marcaban un ritmo, un lento tambor de duda. Lily lo descartó todo. Estas cosas pasan, le dijo a un miembro del equipo preocupado. Estamos creciendo rápido. El crecimiento viene con fricción. Marcus, sin embargo, no estaba tan tranquilo. Comenzó a levantar la voz en las reuniones. Cuestionaba decisiones menores. Acusaba al personal joven de descuido. Se comportaba como un hombre intentando sostener algo que se le escurría entre los dedos. Daniel, en cambio, se mantenía firme. Hablaba con calma, ofrecía seguridad, se quedaba hasta tarde para resolver problemas que él mismo había provocado. La gente lo veía como el que mantenía el equilibrio. Daniel siempre nos mantiene con los pies en la tierra, dijo una jefa de equipo. Él sonrió ante eso. Una sonrisa discreta, sabiendo. Cuanto más tambaleaba la empresa, más indispensable se volvía. Tras bambalinas, empezó a prepararse para el colapso. Se reunió con abogados bajo nombres falsos. Transfería la propiedad de activos intangibles, marcas, diseños de plataformas, bases de datos de clientes, a entidades separadas. Lily aprobaba los documentos sin leerlos a fondo. Aún confiaba en él. Marcus era otro caso. Se volvió paranoico. Comenzó a revisar correos, chequear los registros financieros, pedir archivos que ya le habían sido enviados. Pero sus esfuerzos eran tardíos y desordenados. Buscaba a ciegas, mientras Daniel se movía en silencio. Una mañana, Marcus lo enfrentó en el pasillo. ¿Me estás ocultando algo?, preguntó. Daniel ladeó la cabeza. ¿Por qué lo haría? Porque no soy tonto. Nadie ha dicho eso. Marcus lo miró fijamente durante unos segundos y luego se fue. Daniel no reaccionó. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. Marcus había comenzado a dudar de todos, incluso de sí mismo. Ese era el plan. Daniel también había empezado a sembrar dudas entre el personal. Nunca chismeaba directamente, nunca acusaba, pero durante un café, o al caminar al estacionamiento, soltaba cosas como, ¿no crees que estamos creciendo demasiado rápido? O me pregunto si la dirección está un poco sobrecargada últimamente. Nadie lo contradecía, solo asentían, pensando que estaba siendo sincero. Y así cambiaba la confianza, no con escándalos, sino con sugerencias. En casa, Lily seguía distraída. Se sumergía en cenas con clientes, campañas de relaciones públicas y sesiones de ideas con consultores. Elogiaba la ética de trabajo de Daniel, le decía a sus amigas lo agradecida que estaba por su apoyo. No tenía idea de que él era la causa del deterioro.
Ahora le sonreía más, reía de nuevo con sus chistes, volvía a usar ese perfume que antes reservaba para ocasiones especiales. Daniel lo veía todo, no como reconciliación, sino como actuación. Ya no sentía rabia, ni siquiera traición, solo propósito. El colapso no llegaría con una gran explosión, vendría por capas. Daniel estaba soltando cada una de ellas, cuidadosamente, en silencio. A comienzos de la primavera, las primeras fracturas reales en la empresa comenzaron a hacerse visibles. Las señales de advertencia fueron sutiles, luego repentinas. Un cliente importante, un contrato sólido desde hacía años, se retiró sin mayor explicación. Oficialmente, fue por un cambio de enfoque en el mercado. Extraoficialmente, fue por duda. Una duda que Daniel había sembrado discretamente meses antes. Cuando llegó la noticia, Lily se quedó paralizada. Esto no puede ser real, murmuró, mirando fijamente la pantalla. Han estado con nosotros desde siempre. Daniel leyó el correo de cancelación a su lado y frunció el ceño con fingida reflexión. Me comunicaré con ellos. Veré qué pasó. No hacía falta. Él ya había escrito ese final mucho antes. Esa tarde, Marcus irrumpió en la oficina, agitado y sin aliento. Los reemplazaremos, anunció. Tenemos otros prospectos. Mejores. Daniel no dijo nada. Dejó que Marcus actuara frente al equipo, un optimismo estridente que enmascaraba el pánico creciente. Después de la reunión, Daniel implementó restricciones de gasto, justificándolo como control presupuestario temporal. Las solicitudes de Lily para nuevas campañas fueron reducidas. Las autorizaciones de viaje de Marcus, pausadas. Los pagos a proveedores se retrasaron, lo justo para generar preocupación, pero sin levantar alarmas. Los proveedores empezaron a cuestionar la estabilidad. Los empleados notaron la tensión entre los líderes. Y Daniel, mientras tanto, se mantenía como imagen de calma. Solo estamos ajustando, decía en los pasillos. Crecemos rápido. Siempre trae desafíos. Sonaba tranquilizador, porque aparentaba creerlo, pero en realidad, estaba limpiando los cimientos para que todo cayera. Por las noches, Lily comenzó a quedarse despierta hasta tarde, revisando hojas de cálculo, buscando errores, patrones, cualquier cosa que pudiera arreglar. Su confianza se erosionaba. Su optimismo se apagaba. Daniel no cambió su rutina, madrugadas, jornadas largas, silencio calculado. En los papeles, parecía el único que aún mantenía el control. Pero ya no estaba allí. Los activos de la empresa, digitales y legales, eran transferidos a estructuras protegidas bajo otros nombres. Los gastos de consultoría redirigidos. Las marcas registradas se rearchivaban con titularidad modificada. Lily firmaba todo sin dudar. Aún confiaba en él. Incluso ahora. Un viernes, ella estaba junto al fregadero con el teléfono en mano y los dedos temblando. Su rostro estaba pálido, sus labios tensos. El banco rechazó nuestra solicitud de prórroga, dijo. Daniel, sentado a la mesa, no se mostró sorprendido. Es una lástima. Pensé que teníamos más tiempo. Él asintió. Nunca lo tuvimos. No de verdad. Sus ojos lo buscaron, quería respuestas, consuelo, explicación. Pero él no le ofreció nada. Ella desvió la mirada. El lunes siguiente, 2 empleados senior renunciaron sin previo aviso. El ánimo del equipo se desplomó. Comenzaron los rumores sobre bonos retrasados y flujo de caja inestable. Daniel no hizo nada por detenerlos. Sabía que el pánico cumpliría su función. Esa semana, Marcus faltó a su tercera reunión ejecutiva consecutiva. Sin explicación. Solo una silla vacía. Daniel anunció en voz baja que asumiría temporalmente las responsabilidades de Marcus. Nadie se opuso. El equipo confiaba más en él que nunca. En casa, Lily aún hacía pequeños esfuerzos, preparaba la cena, intentaba conversar, incluso bromeaba. Le tocaba el brazo como solía hacerlo cuando quería reconectar. Pero él no sentía nada. Ya se había desconectado. El negocio se hundía. Los números no se podían salvar. Y tanto Lily como Marcus estaban atados a los restos, aferrándose a algo que creían recuperable. Daniel había construido su balsa hacía meses. Y ahora, ya estaba flotando lejos. Para el verano, el colapso ya no era una posibilidad hipotética. Los proveedores llamaban a diario. Los pagos estaban atrasados, las excusas se agotaban y la paciencia desaparecía. Uno de los mayores abastecedores envió una última advertencia: pagar en un plazo de 10 días hábiles o cerrarían la cuenta. Sin excepciones. Daniel marcó el correo como importante pero no respondió. Quería ver cómo se desmoronaba por sí solo. Lily pasaba la mayoría de las noches en la oficina.
Llevaba el cabello recogido a las apuradas, el maquillaje corrido o ausente. Se veía más pequeña, como alguien encogiéndose lentamente bajo la presión. Cambiaba de pestaña en su computadora, hacía cálculos, caminaba de un lado a otro por la sala de conferencias mucho después de que todos se habían ido. Intentaba reparar un barco que se hundía con cinta adhesiva y esperanza. Daniel, mientras tanto, seguía moviéndose como si el futuro ya estuviera resuelto. Continuaba redirigiendo lo que quedaba de valor en la empresa, clientes, propiedad intelectual, licencias, hacia compartimentos protegidos bajo entidades legales. Todo estaba limpio en los papeles. Lily había firmado ella misma los formularios de liberación. El equipo estaba cada vez más callado. Las conversaciones sonaban forzadas, el contacto visual era escaso. 2 empleados más renunciaron, alegando agotamiento. Un tercero se fue sin decir adiós. Daniel se mantenía sereno. Las transiciones son difíciles, dijo al equipo durante una breve reunión. Pero somos resilients. Sabía que la resiliencia no tenía nada que ver. Era cuestión de tiempo. Marcus no había vuelto. Su oficina seguía igual, escritorio desordenado, calendario congelado en abril. Alguien finalmente quitó su placa con el nombre. Daniel no dijo nada. No hacía falta. El equipo ya lo había superado. Lily no. Aún revisaba su teléfono con la esperanza de ver un mensaje. Una vez le preguntó a la recepcionista si Marcus había llamado. La respuesta siempre era no. Todavía no comprendía que él se había ido para siempre. Daniel sí. Y con esa certeza, pudo terminar lo que había empezado. En casa, la distancia entre Daniel y Lily se convirtió en algo mudo. Se movían uno alrededor del otro como compañeros de cuarto, educados, eficientes, fríos. Comían en silencio. Apagaban las luces sin decir una palabra. Por la noche, ella miraba su pantalla hasta que el sueño la vencía. Él dejó de fingir. Ya no había falsas palabras de aliento, ni caricias, ni intentos de consuelo, solo quietud. Una tarde, Lily llegó a casa visiblemente alterada. Dejó su bolso en el suelo y se dejó caer en una silla. El inversionista con el que Marcus hablaba se retiró, dijo. Daniel levantó la vista de su laptop. ¡Qué decepción! Era nuestra última oportunidad. Daniel no respondió. Ella lo miró como si quisiera gritarle, pero no quedaban palabras. Las paredes se cerraban. La cuenta de electricidad quedó sin pagar. Luego la del agua. Lily no lo mencionó, solo murmuró algo sobre errores bancarios cuando las luces parpadearon. Daniel la dejó mentirse. Ya no le mentía a él. Se mentía a sí misma. Esa semana, Daniel finalizó el último conjunto de transferencias de activos. Las sociedades pantalla ahora controlaban todo lo que valía la pena. El resto, contratos fallidos, facturas impagas, riesgos legales, quedaron a nombre de Lily y de Marcus. Daniel había borrado su rastro por completo. El viernes, llegó una carta formal del banco. Lily la abrió en la cocina, quedándose inmóvil al leer las palabras, aviso de incumplimiento. Intención de ejecución hipotecaria. Se dejó caer en una silla, sosteniendo la hoja con ambas manos. Daniel no la consoló. Se quedó del otro lado de la habitación, sereno, con las manos en los bolsillos. Ella lo miró. Daniel, ¿qué hacemos ahora? Él la miró a los ojos. Lo dejamos ir. La fase final comenzó en silencio. A finales de junio, la empresa apenas funcionaba. Los correos internos quedaban sin respuesta. Los proyectos se estancaban. Los clientes dejaron de devolver llamadas. Incluso las impresoras comenzaron a fallar, máquinas rotas, tinta seca, como si hasta el edificio hubiera dejado de intentarlo. Daniel llegaba cada mañana como de costumbre, con su laptop y un termo de café. Saludaba a la recepcionista, intercambiaba palabras en el pasillo y asistía a las reuniones sin mostrar emoción. No necesitaba decir mucho. Lily hablaba demasiado por los dos. Convocaba reuniones de emergencia cada día. Llamaba a proveedores, suplicaba acuerdos, intentaba animar a un equipo que ya había desconectado emocionalmente. Redactaba comunicados de prensa. Repetía cálculos. Se quedaba hasta tarde mirando el saldo bancario que disminuía sin remedio. Daniel solo la observaba. Ella corría en círculos, intentando mantener en pie algo que ya no existía. En casa, casi no hablaba. Las comidas eran automáticas, el contacto visual escaso. Una vez rompió en llanto mientras cargaba el lavavajillas, dejando caer un plato que estalló en el suelo. Daniel no reaccionó. Recogió los pedazos en silencio y los tiró. A mitad de semana, el personal se redujo a un equipo mínimo. La administradora presentó su renuncia. El equipo creativo dejó de presentarse. 2 clientes cancelaron contratos sin previo aviso.
Lily intentaba mantener la fachada. Enviaba correos optimistas. Prometía novedades. Sonreía en los pasillos. Pero en las reuniones, su voz temblaba. Sus manos no dejaban de moverse cuando revisaba las hojas de cálculo. Daniel nunca la contradijo. No hacía falta. Ella se desmoronaba sola. Una mañana, Lily llegó a su oficina y encontró un sobre el escritorio. Era grueso. Pesado. Dentro había documentos oficiales, avisos de deuda, advertencias legales, cartas de terminación. Al final, una copia del archivo de bancarrota de la empresa, firmado, fechado y ya entregado al tribunal. Se quedó quieta varios minutos, mirando los papeles. Luego caminó hasta la oficina de Daniel y cerró la puerta. ¿Tú lo presentaste?, preguntó con voz hueca. Daniel levantó la vista de su computadora. Era hora. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Protegí lo que pude, dijo él. El resto, no se podía salvar. A sus ojos asomaron lágrimas, pero no lloró. Se sentó frente a él con lentitud, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. ¿Marcus?, preguntó. Se fue, respondió Daniel. Hace tiempo. Ella sintió despacio, como para sí misma. No hubo gritos, ni culpas, ni discusiones. Solo silencio. Daniel deslizó un sobre por el escritorio. Ella lo miró, confundida. Papeles de divorcio, dijo él en voz baja. Ya firmados. División limpia. Estarás libre de todo, menos de lo que ya perdiste. Ella no lo abrió. No dijo nada. Solo se quedó sentada. Y Daniel se puso de pie. Salió de la oficina, pasando junto a los pocos empleados que aún fingían que importaba. Pasó por el eco de una empresa que alguna vez vibró con ambición. Afuera, el sol estaba alto y el aire olía a lluvia. Daniel no miró atrás. No quedaba nada digno de recordar. Daniel salió de la casa antes del amanecer. Sin discusiones. Sin despedidas. Sin drama. Había empacado la noche anterior, solo lo esencial, documentos, algo de ropa, su laptop, la foto enmarcada de su oficina. Todo lo demás quedó atrás, exactamente donde debía encontrarse. Sobre la encimera de la cocina, dejó 2 sobres. Uno contenía los papeles de divorcio finalizados, firmados, notariados, irrefutables. El otro, las llaves de la casa. El aire afuera aún estaba fresco cuando cerró la puerta por última vez. La calle estaba en silencio. Sin luces en las casas vecinas. Sin autos. Solo el suave canto de los pájaros comenzando su coro matutino. No miró atrás. Daniel condujo hacia el este. Cruzó la frontera estatal antes del mediodía, llegando a un complejo de apartamentos tranquilo, junto a un parque. El departamento era simple, paredes limpias, sin muebles aún, pero el alquiler estaba pagado por todo un año. Los servicios instalados. Una vida nueva, esperando en silencio. Desempacó con calma, con orden. Guardó sus documentos en un cajón con llave. Colocó sus pocos libros en una repisa. Puso su laptop sobre el escritorio. La fotografía, una imagen antigua de un sendero de montaña que una vez recorrió solo, la apoyó en el alféizar de la ventana. Fue la única decoración que se permitió. Más tarde ese día, sonó su teléfono. Número desconocido. Lo dejó ir al buzón de voz. Luego vino otra llamada. Y otra. Cada vez, la voz de Lily llenaba el altavoz. Daniel, por favor. No sé qué hacer. Todo se ha ido. Marcus desapareció. La empresa está muerta. El banco, la casa, te necesito. Necesito ayuda. Me equivoqué. Lo veo ahora. Por favor, llámame. Daniel no lo hizo. Escuchó una vez, solo una, y eliminó cada mensaje a medida que llegaba. No sintió rabia, ni lástima, solo una claridad extraña y liviana, porque todo había terminado. Y ella no lo buscaba a él, buscaba a alguien que cargara el peso de lo que ayudó a destruir. En los días siguientes, Daniel se adaptó con facilidad. Caminaba largas distancias por las mañanas. Encontró un supermercado local. Estableció una rutina sencilla, café, trabajo tranquilo, tiempo solo, sin fechas límite, sin reuniones, sin juegos. No extrañaba la empresa, no la extrañaba a ella. Ya se había ido, mucho antes de irse físicamente. Una tarde, llegó una carta a su nueva dirección, reenviada desde la casa antigua. Era una nota escrita a mano, sin firma, pero claramente de Lily. Daniel la leyó una vez. Hablaba de arrepentimiento, de recuerdos, de dolor, de querer empezar de nuevo. La guardó en el sobre y la metió en un cajón que no pensaba volver a abrir. No tenía lugar para fantasmas. Esa noche, se sentó junto a la ventana, bebiendo té, viendo el parque iluminado por las farolas ámbar.
A lo lejos, se oían risas de niños. Una brisa agitaba las hojas. Por primera vez en años, Daniel no sentía tensión en el pecho. Solo espacio. No había ganado. No había conquistado nada. Simplemente se había marchado sin permitir que lo arrastraran de vuelta. Y eso, comprendió, era la forma más silenciosa y completa de libertad que podía existir. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. El caos se desvaneció, tragado por el tiempo. Para la mayoría, Northbridge Solutions ya era solo un recuerdo lejano, otra historia de empresa fallida que nadie quería contar dos veces. Pero Daniel lo recordaba. No con rabia, no con arrepentimiento, sino con claridad. Recordaba las noches largas, las traiciones silenciosas, el deshilachamiento lento de la confianza. No porque extrañara nada de eso, sino porque le había enseñado algo, algo definitivo. Que a veces, la única forma de sobrevivir es alejarse antes de que el fuego se propague. Su nueva vida era tranquila. Vivía en silencio en su apartamento junto al parque. Las mañanas las pasaba caminando por senderos bordeados de árboles. Las tardes en una pequeña cafetería con un libro o su laptop. Las noches en casa, cocinando cosas simples, leyendo, pensando. Había dejado de revisar cuentas antiguas. Dejó de buscar el nombre de Lily. No necesitaba saber dónde había terminado. Pero de vez en cuando, fragmentos llegaban hasta él. Un viejo colega le envió un mensaje. Lily trabajaba en una tienda de centro comercial, al otro lado de la ciudad. Había vendido su coche. Se mudó con una compañera de cuarto. Se veía cansada. Marcus había desaparecido por completo. Sin rastro. Sin señales. Alguien dijo que vivía bajo otro nombre en el sur, esquivando cobradores y agotando sus segundas oportunidades. Daniel no respondió a los mensajes. No se sentía victorioso, se sentía terminado. Una fresca mañana de otoño, se paró en su balcón tomando café negro, viendo caer las hojas en espirales doradas por la calle. Niños caminaban hacia la escuela, las mochilas rebotando. Un vecino saludó. Él respondió el saludo. Todo se sentía quieto. Y a Daniel le gustaba esa quietud. Ya no necesitaba ruido. No necesitaba reivindicación. Tenía paz. Y la paz le había costado todo, pero le había dado aún más. Más tarde esa semana, llegó otra carta, sin remitente, solo su nombre en el sobre. No la abrió. No lo necesitaba. El mensaje siempre era el mismo ahora. Lo siento. No fue mi intención. No sabía. Pero sí sabían. Solo que no creían que habría consecuencias. Daniel deslizó el sobre dentro de un cajón, junto con los demás. El pasado pesaba, pero ya no lo cargaba. Simplemente lo archivaba. Una mañana, pasó frente a un sitio en construcción, acero nuevo elevándose sobre un terreno limpio. Se detuvo un momento y observó, sin pensar en la empresa que una vez fue suya, sino en el suelo bajo ella. Los cimientos. Porque al final, eso era lo que importaba. ¿Dónde construyes? Lily y Marcus habían construido sobre secretos, atajos y encanto. Daniel había construido algo más fuerte, algo silencioso, invisible y lento. Él no los destruyó. Ellos lo hicieron por sí mismos. Él simplemente se apartó y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Al continuar su camino, el aire olía a lluvia. El cielo era pálido, lleno de promesas. Daniel sonrió para sí mismo. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido.